Hola y bienvenido. Esta noche quiero llevarte a algún lugar. Quiero llevarte a un lugar que existe más allá del alcance de los telescopios más poderosos, más allá de la luz más antigua que jamás haya viajado a través del cosmos, más allá incluso del tiempo mismo. Pero antes de comenzar este viaje, quiero que te pongas cómodo. Donde quiera que estés en este momento, ya sea acostado en tu cama con las luces apagadas, o quizás descansando en un sofá con el suave resplandor de una pantalla iluminando tu rostro, quiero que respires profundamente. Deja que tus hombros se relajen. Permite que la tensión del día se disuelva lentamente, como estrellas desvaneciéndose en el amanecer. Esta noche no hay ningún lugar donde necesites estar, nada que necesites hacer, excepto flotar conmigo a través de las preguntas más profundas que la humanidad jamás se haya atrevido a hacer. Y quiero que sepas, antes de ir más lejos, que si este viaje cósmico resuena contigo, si encuentras paz en estas contemplaciones sobre el universo, me encantaría que te tomaras un momento para darle me gusta a este video y suscribirte al canal. Es un pequeño gesto, pero significa mucho para nosotros que creamos estos espacios de tranquilidad y asombro. Y también me encantaría saber desde dónde estás escuchando esta noche. ¿Qué hora es donde tú estás? ¿Es medianoche con la luna asomándose por tu ventana? ¿O quizás las primeras horas de la madrugada, cuando el mundo parece pertenecer solo a los soñadores y a los que buscan las estrellas? Deja un comentario, comparte tu ubicación y la hora. Me gusta imaginar a todos nosotros, dispersos por este pequeño planeta azul, todos mirando hacia el mismo cielo infinito, todos preguntándonos las mismas preguntas antiguas. Esta noche, quiero explorar contigo una pregunta que ha perseguido a filósofos, científicos y soñadores durante milenios. Es una pregunta que, lo admito, puede parecer al principio casi absurda, quizás incluso sin sentido, porque vamos a preguntarnos, ¿qué había antes del Big Bang? Y puedo escucharte pensando, quizás con una sonrisa escéptica, que esa pregunta no tiene sentido. Después de todo, si el Big Bang fue el comienzo del tiempo mismo, entonces preguntar qué había antes es como preguntar qué hay al norte del Polo Norte. Es una pregunta que parece contradecirse a sí misma, pero aquí está la cosa, querido viajero nocturno. Recientemente, los científicos han encontrado algo, una nueva pista. Un susurro en los datos más antiguos que tenemos, y esta pista sugiere, solo sugiere, con la suavidad de una posibilidad, que quizás, solo quizás, había algo antes de que todo comenzara. ¿Y si el Big Bang no fuera realmente el comienzo? ¿Y si fuera más bien una puerta, un umbral entre lo que fue y lo que es? ¿Y si el universo que llamamos hogar fuera solo el capítulo más reciente de una historia infinitamente más larga? Estas son las preguntas que exploraremos juntos esta noche, flotando suavemente a través de las teorías, los datos y las posibilidades, como navegantes en un océano de estrellas. No hay prisa, no hay destino urgente, solo el viaje mismo, desplegándose ante nosotros como el cosmos se despliega en la oscuridad. Déjame pintarte una imagen. Imagina que estás flotando en el espacio, muy lejos de la Tierra. No hay arriba ni abajo aquí, solo la vasta extensión del vacío salpicada de puntos de luz distantes. Cada punto es una galaxia, un remolino de cientos de miles de millones de estrellas, cada estrella quizás con sus propios mundos orbitando a su alrededor. Y en uno de esos mundos, en una noche como esta, quizás hay alguien más mirando hacia afuera, preguntándose las mismas cosas que tú te estás preguntando ahora. La escala de todo esto es difícil de comprender. Nuestras mentes humanas evolucionaron para entender distancias que podemos caminar, tiempos que podemos experimentar en una vida. Pero el universo opera en escalas que desafían la imaginación. Considera esto. La luz que ves de la estrella más cercana a nuestro Sol, Próxima Centauri, comenzó su viaje hace más de 4 años. Eso significa que cuando miras esa estrella, estás viendo el pasado, un pasado de hace 4 años, viajando hacia ti a través del vacío a 300.000 kilómetros por segundo. Y eso es solo nuestra vecina más cercana. Las galaxias que vemos en las fotografías del telescopio Hubble, esas espirales majestuosas y elipses brillantes, están tan lejos que su luz ha viajado durante millones, a veces miles de millones de años, para llegar a nuestros ojos. Cuando miramos el espacio profundo, estamos literalmente mirando hacia atrás en el tiempo. Y aquí es donde nuestra historia comienza a tomar forma, porque si seguimos mirando hacia atrás, más y más lejos, más y más atrás en el tiempo, eventualmente llegamos a un límite.
Hay una pared de luz antigua más allá de la cual no podemos ver directamente. Esta luz se llama la radiación cósmica de fondo de microondas y es, en cierto sentido, el eco del nacimiento del universo. Pero incluso antes de llegar a esa luz antigua, incluso antes de sumergirnos en los misterios que contiene, quiero que te detengas un momento y simplemente respires. Siente el peso de tu cuerpo donde estás descansando. Nota la suavidad de tu almohada, la calidez de tus mantas. Estás aquí, en este pequeño planeta, en este preciso momento, contemplando el infinito. Y eso, en sí mismo, es algo bastante extraordinario. La ciencia nos dice que nuestro universo tiene aproximadamente 13.800 millones de años. Es un número tan grande que es difícil de asimilar. 13.800 millones de años. Si pudieras vivir 1.000.000 de años, lo cual es ya una eternidad incomprensible para una mente humana, tendrías que vivir esa vida de 1.000.000 de años casi 14.000 veces para abarcar la edad del cosmos. Y sin embargo, en términos cósmicos, nuestro universo es todavía relativamente joven. Las estrellas seguirán brillando durante billones de años más. El universo tiene mucho tiempo por delante, tiempo para seguir expandiéndose, tiempo para que nuevas estrellas nazcan y viejas estrellas mueran, tiempo para que mundos que ni siquiera podemos imaginar cobren existencia. Pero esta noche no estamos mirando hacia adelante. Esta noche estamos mirando hacia atrás, muy, muy atrás, hacia el momento en que todo comenzó, o al menos hacia el momento que hemos llamado el comienzo durante casi un siglo, el Big Bang. Incluso el nombre evoca imágenes de explosión, de violencia cósmica, de un estallido primordial de energía y materia. Pero quiero invitarte a pensar en ello de manera diferente. Piensa en el Big Bang no como una explosión en el espacio, sino como una expansión del espacio mismo. No hubo un punto en un vacío preexistente donde ocurrió una explosión. El espacio mismo, el tiempo mismo, comenzaron a existir y a expandirse. Es una distinción sutil pero importante, y nos ayuda a entender por qué la pregunta de qué había antes es tan complicada. Porque si el tiempo comenzó con el Big Bang, entonces la palabra antes pierde su significado habitual. Es como preguntar qué está al sur del Polo Sur. La pregunta asume un marco de referencia que simplemente no existe en ese contexto. Y durante mucho tiempo, los científicos estaban bastante satisfechos con esta respuesta. El Big Bang fue el comienzo, punto. No tiene sentido preguntar qué había antes porque no había un antes en el que algo pudiera existir. La pregunta misma era filosóficamente mal formada, un error de categoría, una confusión lingüística. Pero la ciencia tiene una manera hermosa de sorprendernos. Las certezas de una generación se convierten en las preguntas de la siguiente. Y en los últimos años, algo ha cambiado. Nuevos datos, nuevas teorías, nuevas maneras de pensar sobre el cosmos han comenzado a sugerir que quizás la pregunta no era tan absurda después de todo. Quizás había algo antes. Quizás el Big Bang no fue el comienzo absoluto, sino más bien un evento, un momento de transición, en una historia mucho más grande. Imagina por un momento que estás caminando por una playa al atardecer. El sol se está poniendo, pintando el cielo de naranjas y rosas y púrpuras. Las olas rompen suavemente contra la orilla, un ritmo constante que ha continuado durante millones de años. Y mientras caminas, encuentras una concha en la arena. La levantas, la examinas. Es hermosa, una espiral perfecta, una geometría natural que ha sido moldeada por fuerzas que operan mucho más allá de la escala humana. Ahora, podrías preguntarte, ¿cuándo comenzó esta concha a existir? Podrías señalar el momento en que el pequeño molusco que la habitó comenzó a secretar el carbonato de calcio que eventualmente se convertiría en esta forma. Ese fue el comienzo de la concha, pero los átomos que componen la concha existían mucho antes de eso. El calcio fue forjado en el corazón de estrellas moribundas hace miles de millones de años. El carbono y el oxígeno tienen historias igualmente antiguas. Entonces, ¿cuándo comenzó realmente la concha? ¿Fue cuando el molusco comenzó a construirla? ¿O fue cuando los átomos que la componen fueron creados en las estrellas? ¿O quizás aún más atrás, cuando esos átomos mismos fueron formados a partir de partículas más fundamentales, en los primeros momentos después del Big Bang? Esta pequeña meditación sobre una concha en una playa nos ayuda a entender algo sobre la naturaleza de los comienzos. Los comienzos son, en cierto sentido, arbitrarios. Dependen de dónde decidamos empezar a contar. Y lo que los científicos están empezando a considerar
es que quizás hemos estado empezando a contar desde un lugar equivocado. Quizás el Big Bang no fue el comienzo de todo, sino simplemente el comienzo de nuestro todo, el comienzo de este universo particular, de esta era cósmica específica. Pero algo vino antes. Ahora, antes de continuar, quiero hacer una pausa y recordarte algo. Esta es una exploración, no una declaración de hechos definitivos. La ciencia opera en el reino de las hipótesis, las teorías, las evidencias y las revisiones constantes. Lo que te estoy compartiendo esta noche son posibilidades, pistas, sugerencias, no certezas. Y eso está bien. De hecho, eso es parte de la belleza. Vivimos en un universo que todavía guarda secretos, que todavía tiene misterios que desvelar, y hay algo profundamente reconfortante en eso. No tenemos todas las respuestas, quizás nunca las tengamos, pero podemos maravillarnos ante las preguntas, así que volvamos a nuestro viaje hacia atrás en el tiempo. Hemos llegado a los primeros momentos del universo, o al menos a lo que hemos llamado los primeros momentos. Y aquí encontramos algo extraordinario. En los primeros instantes después del Big Bang, el universo era increíblemente pequeño, increíblemente caliente e increíblemente denso. Toda la materia y energía que vemos hoy, todas las galaxias, todas las estrellas, todos los planetas, toda la vida, todo estaba comprimido en un espacio más pequeño que un átomo. Es una imagen casi imposible de concebir. Y luego, en una fracción de segundo, el universo se expandió. No se expandió hacia el espacio, porque no había espacio fuera de él. El espacio mismo se expandió, estirándose, creciendo, creando el volumen que eventualmente contendría todo lo que conocemos. Los científicos llaman a este periodo de expansión increíblemente rápida inflación cósmica. Durante una fracción infinitesimal de segundo, el universo creció exponencialmente, duplicando su tamaño una y otra vez en un tiempo increíblemente corto. Y cuando esta inflación terminó, el universo continuó expandiéndose, pero a un ritmo más tranquilo. La energía de la inflación se convirtió en materia, en las partículas fundamentales que eventualmente se combinarían para formar átomos, y esos átomos se combinarían para formar estrellas, y esas estrellas cocinarían elementos más pesados en sus núcleos, y esos elementos eventualmente formarían planetas, y en al menos un planeta, esos elementos se organizarían en patrones lo suficientemente complejos como para contemplar su propio origen. Tú eres polvo de estrellas, literalmente. Cada átomo de tu cuerpo fue forjado en el corazón de una estrella que murió hace mucho tiempo, antes de que nuestro Sol siquiera naciera. Pero aquí está la pregunta que ha estado persiguiendo a los cosmólogos. ¿Qué causó la inflación? ¿Qué desencadenó este momento de expansión explosiva? Y más profundamente, ¿había algo antes de la inflación, antes del Big Bang mismo? Durante mucho tiempo, estas preguntas fueron consideradas fuera del alcance de la ciencia. Eran preguntas para filósofos, quizás, o para teólogos, pero no para físicos. Pero la frontera de lo que la ciencia puede investigar ha estado expandiéndose, al igual que el universo mismo. Y ahora, por primera vez, tenemos pistas. Pequeñas, tentadoras, misteriosas pistas. Imagina que estás en una habitación completamente oscura. No puedes ver nada, pero tienes una linterna muy especial. Esta linterna no ilumina con luz visible, sino con microondas, ondas de radio de muy alta frecuencia. Y cuando enciendes esta linterna y la apuntas hacia las paredes de la habitación, descubres algo asombroso. Las paredes están cubiertas de un patrón increíblemente intrincado de manchas ligeramente más cálidas y ligeramente más frías. Este patrón no es aleatorio, tiene estructura, tiene información codificada en él. Y si pudieras leer ese patrón, te contaría la historia de cómo se formó la habitación, de qué existía antes de que las paredes fueran construidas. Esto es, en esencia, lo que los cosmólogos han estado haciendo durante las últimas décadas. La habitación es nuestro universo observable. Las paredes son el límite de lo que podemos ver, el punto más lejano al que nuestra linterna puede alcanzar. Y el patrón en las paredes es la radiación cósmica de fondo de microondas, ese resplandor antiguo que llena todo el espacio. El eco del momento en que el universo se enfrió lo suficiente como para que la luz viajara libremente por primera vez. Esta radiación cósmica de fondo fue predicha teóricamente en los años 40 y descubierta accidentalmente en 1965 por dos radioastrónomos llamados Arno Penzias y Robert Wilson. Estaban trabajando con una antena de radio muy sensible en Nueva Jersey,
tratando de detectar señales de satélites, cuando notaron un ruido persistente que no podían eliminar. No importaba hacia dónde apuntaran la antena, no importaba qué hora del día o qué estación del año fuera, el ruido siempre estaba ahí. Al principio pensaron que era un defecto del equipo. Incluso subieron a la antena y limpiaron los excrementos de paloma que se habían acumulado, pensando que quizás eso era la fuente del problema. Pero el ruido persistía. Eventualmente, se dieron cuenta de que estaban escuchando algo mucho más profundo que cualquier señal terrestre. Estaban escuchando el eco del Big Bang mismo, la radiación dejada por el momento en que el universo, aproximadamente 380.000 años después de su nacimiento, se enfrió lo suficiente como para que los electrones y los protones se combinaran para formar átomos de hidrógeno, permitiendo que la luz viajara libremente por primera vez. Antes de ese momento, el universo era una sopa opaca de partículas cargadas. Después de ese momento, se volvió transparente, y la luz de ese momento de transición ha estado viajando a través del espacio desde entonces, estirándose con la expansión del universo hasta convertirse en microondas. Penzias y Wilson ganaron el premio Nobel por su descubrimiento, y desde entonces hemos mapeado esta radiación cósmica de fondo con precisión cada vez mayor. Satélites como COBE, TopoMap y Planck han creado mapas detallados de estas pequeñas variaciones de temperatura en el cielo de microondas, y estos mapas nos cuentan historias. Nos cuentan sobre la composición del universo, sobre su geometría, sobre su edad. Pero también, y esto es lo que nos interesa esta noche, podrían contarnos sobre lo que había antes del Big Bang. Verás, en estos mapas de la radiación cósmica de fondo, los científicos han encontrado anomalías. Pequeñas irregularidades que no encajan perfectamente con nuestros modelos estándar. Hay regiones que son ligeramente más frías de lo que deberían ser, patrones que tienen una simetría extraña, estructuras que parecen tener una escala demasiado grande para haberse formado en el tiempo disponible desde el Big Bang. Y algunos científicos han propuesto que estas anomalías podrían ser huellas, ecos, de algo que existió antes de que nuestro universo comenzara. Pero antes de sumergirnos más profundamente en estas pistas, quiero que te tomes un momento para descansar. Cierra los ojos si te sientes cómodo haciéndolo. Respira profundamente, lentamente. Siente cómo tu cuerpo se relaja más con cada exhalación. Estamos flotando juntos a través del cosmos, sin prisa, sin preocupación. El universo ha esperado 13.800 millones de años para ser contemplado. Puede esperar unos momentos más mientras tú descansas. Piensa en la enormidad de lo que estamos explorando. No estamos simplemente hablando de eventos astronómicos distantes. Estamos hablando de la naturaleza misma de la realidad, del tiempo, del espacio, de la existencia. Estamos preguntándonos si hay algo más allá de todo lo que conocemos, algo que precedió al universo mismo. Es una pregunta que los humanos han hecho de una forma u otra, desde que miramos por primera vez hacia las estrellas y nos preguntamos qué eran esas luces en el cielo nocturno. Y ahora, por primera vez en la historia, tenemos herramientas científicas que podrían ayudarnos a vislumbrar una respuesta. El físico Roger Penrose, un brillante matemático británico que trabajó junto a Stephen Hawking en algunas de las teorías más importantes sobre los agujeros negros, ha propuesto una idea fascinante. La llama cosmología cíclica conforme, y sugiere que el Big Bang no fue el comienzo del tiempo, sino más bien una transición entre dos eras cósmicas. Según Penrose, cuando un universo envejece lo suficiente, cuando todas sus estrellas han muerto, cuando todos los agujeros negros se han evaporado a través de la radiación de Hawking, cuando todo lo que queda es un vacío frío y oscuro lleno de fotones dispersos, algo extraordinario sucede. Este universo viejo y vacío se vuelve, en cierto sentido matemático, indistinguible de un universo muy, muy pequeño y muy, muy caliente, y de este final surge un nuevo comienzo, un nuevo Big Bang, un nuevo universo. Es una idea poética, ¿verdad? La muerte del universo dando nacimiento a un nuevo universo, el final siendo al mismo tiempo un comienzo. No es la primera vez que los humanos han concebido el cosmos como cíclico. Muchas culturas antiguas, desde los hindúes con sus yugas y kalpas hasta los mayas con sus largos conteos, han imaginado el tiempo como circular en lugar de lineal. Pero lo que hace diferente la propuesta de Penrose es que no es simplemente una metáfora o una creencia filosófica. Es una teoría física que hace predicciones específicas, predicciones que podrían, en principio, ser verificadas o refutadas por la observación. Y aquí es donde se pone realmente interesante. Penrose y su colega Vahe Gursadian
han afirmado haber encontrado evidencia de esta teoría en los datos de la radiación cósmica de fondo. Han identificado lo que llaman puntos de Hawking, regiones circulares en el cielo de microondas que son ligeramente más calientes que su entorno. Según Penrose, estos puntos podrían ser las huellas de agujeros negros supermasivos del universo anterior, agujeros negros que se evaporaron completamente antes del Big Bang de nuestro universo, dejando una marca sutil en el tejido del espacio-tiempo que se transfirió a nuestro universo recién nacido. Imagina eso por un momento, esas pequeñas manchas cálidas en el cielo de microondas, apenas detectables por nuestros instrumentos más sensibles, podrían ser los fantasmas de agujeros negros de un cosmos que existió antes del nuestro. Podrían ser mensajes de un pasado tan remoto que precede al tiempo mismo como lo conocemos. Es una idea que te deja sin aliento, si te detienes a contemplarla realmente. Por supuesto, debo ser honesto contigo. Esta teoría es controvertida. Muchos cosmólogos son escépticos. Los puntos de Hawking podrían ser simplemente fluctuaciones estadísticas, ruido en los datos que nuestras mentes ávidas de patrones interpretan como algo significativo. La cosmología cíclica conforme de Penrose no es aceptada por la mayoría de los físicos como la explicación correcta de la realidad, pero tampoco ha sido refutada, y eso es lo que la hace tan fascinante. Estamos en ese momento delicioso de la investigación científica, donde una idea radical está siendo examinada, probada, debatida. Quizás resulte ser correcta, quizás resulte ser incorrecta, pero nos lleve a algo aún más interesante. Quizás simplemente no tengamos aún los datos suficientes para decidir. Y mientras tanto, podemos soñar. Podemos imaginar un cosmos donde el tiempo no es una línea recta desde el nacimiento hasta la muerte, sino más bien una espiral, o un círculo, o quizás algo más complejo que ni siquiera tenemos palabras para describir. Podemos maravillarnos ante la posibilidad de que nuestro universo sea solo uno de muchos, un eslabón en una cadena infinita de universos, cada uno naciendo de las cenizas del anterior. La noche se profundiza mientras continuamos nuestro viaje. Quizás afuera de tu ventana las estrellas están brillando, esas mismas estrellas que han inspirado a soñadores y científicos durante milenios. Quizás las nubes las ocultan, o quizás la luz de la ciudad ahoga su brillo tenue, pero están ahí, siempre están ahí, ardiendo en silencio en el vacío, convirtiendo hidrógeno en helio, liberando la energía que eventualmente viaja a través del espacio para calentar planetas y alimentar la vida. Y ahora sabemos, o al menos sospechamos, que incluso las estrellas, incluso el universo mismo, podrían ser solo el capítulo más reciente de una historia mucho más antigua. Permíteme contarte sobre otro aspecto de esta búsqueda, otro hilo en el tapiz de pistas que los científicos están comenzando a tejer. Se llama la anomalía del eje del mal, y a pesar de su nombre dramático, es una observación bastante sutil. Cuando los científicos analizaron los datos del satélite WMAP y luego del satélite Planck, notaron algo extraño. Las variaciones de temperatura en la radiación cósmica de fondo, esas pequeñas fluctuaciones que codifican tanta información sobre el universo temprano, no están distribuidas de manera completamente aleatoria. Hay una alineación, un patrón, que parece apuntar en una dirección particular del espacio. Esto es extraño porque según nuestro modelo cosmológico estándar, el universo debería ser isotrópico a gran escala. Eso significa que no debería haber ninguna dirección preferida. El universo debería verse básicamente igual sin importar hacia dónde mires. Pero esta anomalía sugiere que quizás hay una dirección especial, una alineación cósmica que no debería existir si el Big Bang fue el comienzo absoluto de todo. Algunos científicos han propuesto que esta anomalía podría ser evidencia de que nuestro universo fue influenciado por algo externo a él. Quizás otro universo vecino, o quizás alguna estructura que existía antes del Big Bang y dejó su huella en el tejido del espacio-tiempo. Es especulativo, ciertamente. Podría haber explicaciones más mundanas. Podría ser un artefacto de cómo recopilamos los datos, o una fluctuación estadística que simplemente parece significativa por casualidad. Pero es otra pieza del rompecabezas, otra pista que apunta hacia la posibilidad de que haya más en la historia de lo que nuestro modelo estándar nos cuenta. Y luego está el punto frío, una región en el cielo de microondas que es significativamente más fría que su entorno. Este punto frío fue descubierto en 2004 en los datos del satélite WMAP y ha sido confirmado por observaciones posteriores. Es demasiado frío, demasiado grande y demasiado vacío para encajar cómodamente en nuestras teorías. Algunos han sugerido que podría ser la huella de un supervacío,
una región del espacio con muy poca materia. Otros han especulado que podría ser evidencia de un multiverso, quizás el punto donde nuestro universo fue golpeado por otro universo en algún momento de su historia temprana. La idea del multiverso, de que nuestro universo podría ser solo uno de muchos, ha ganado tracción en ciertos círculos de la física teórica. Surge naturalmente de algunas interpretaciones de la mecánica cuántica y de la teoría de la inflación cósmica. Si la inflación es correcta, entonces es posible que diferentes regiones del espacio inflacionario se hayan convertido en universos separados, cada uno con sus propias propiedades, sus propias leyes físicas, su propia historia. En este escenario, preguntar qué había antes del Big Bang es como preguntar qué hay fuera de nuestro universo. La respuesta podría ser otros universos, un océano infinito de realidades burbujeando en un sustrato que trasciende cualquier universo individual. Respira profundamente. Deja que estas ideas floten a tu alrededor como nubes cósmicas. No necesitas entenderlas completamente. No necesitas resolver el misterio. Solo necesitas maravillarte, y en esa maravilla encontrar un extraño tipo de paz. Porque lo que estas teorías nos dicen, más allá de sus detalles técnicos, es que el universo es más vasto, más misterioso, más lleno de posibilidades de lo que jamás imaginamos. Y hay algo reconfortante en eso. No somos los protagonistas de una historia pequeña y finita. Somos participantes en algo que podría ser infinito, eterno, eternamente renovándose. La radiación cósmica de fondo, ese resplandor antiguo que llena todo el espacio, es en muchos sentidos el documento más importante que tenemos sobre los orígenes del universo. Es como un fósil, una huella dejada por el universo cuando era muy joven, solo 380.000 años después del Big Bang. Para los estándares humanos, 380.000 años es una eternidad, pero para los estándares cósmicos es apenas un parpadeo, un instante después del nacimiento del tiempo. Y lo que hace esta radiación tan valiosa es que es increíblemente uniforme. La temperatura de este resplandor es casi exactamente la misma en todas las direcciones del cielo, aproximadamente 225 grados Kelvin, apenas por encima del cero absoluto. Pero no es perfectamente uniforme. Hay pequeñas variaciones, diferencias de temperatura de aproximadamente una parte en 100.000. Y estas pequeñas variaciones son inmensamente importantes. Son las semillas de todas las estructuras que vemos en el universo hoy. Las regiones que eran ligeramente más densas en el universo temprano atrajeron más materia a través de la gravedad, creciendo con el tiempo hasta convertirse en galaxias y cúmulos de galaxias. Las regiones que eran ligeramente menos densas se convirtieron en los grandes vacíos que vemos entre las estructuras cósmicas. Entonces, cuando los científicos estudian las pequeñas variaciones en la radiación cósmica de fondo, están estudiando el ADN del universo. Están leyendo el código que determinó cómo se formaría todo. Y es en este código donde han encontrado las anomalías que mencioné antes, los posibles susurros de algo que vino antes. El satélite Planck, lanzado por la Agencia Espacial Europea en 2009, proporcionó el mapa más detallado que tenemos de la radiación cósmica de fondo. Sus instrumentos eran tan sensibles que podían detectar variaciones de temperatura de millonésimas de grado. Y cuando los científicos analizaron estos datos, encontraron confirmación de muchas de las predicciones del modelo cosmológico estándar, pero también encontraron sorpresas. Encontraron que el universo es un poco asimétrico, un poco más desigual de lo que las teorías predecían. Encontraron patrones a grandes escalas que no deberían existir si el modelo estándar es completamente correcto. Algunos físicos creen que estas anomalías son simplemente fluctuaciones estadísticas, el equivalente cósmico de tirar una moneda y obtener varias caras seguidas. No es imposible, solo improbable. Pero otros creen que podrían ser pistas de física nueva, de algo más allá de nuestro modelo actual. Y una de las posibilidades más intrigantes es que podrían ser ecos de algo que existió antes del Big Bang. Ahora, quiero llevarte un poco más profundo en la física de todo esto, pero de una manera suave, accesible. No te preocupes si no captas todos los detalles. La intención no es convertirte en cosmólogo, sino ayudarte a apreciar la belleza y la profundidad de estas ideas mientras te relajas y te preparas para dormir. La cosmología moderna se basa en dos pilares: la relatividad general de Einstein y la mecánica cuántica. La relatividad general describe cómo la gravedad funciona a grandes escalas, cómo el espacio y el tiempo se curvan en presencia de materia y energía. La mecánica cuántica describe cómo las partículas se comportan a escalas muy pequeñas,
el reino de los átomos y las partículas subatómicas. Y aquí está el problema. Estas dos teorías, aunque cada una es extraordinariamente exitosa en su propio dominio, no se llevan bien entre sí. No tenemos una teoría de la gravedad cuántica, una teoría que combine la relatividad general y la mecánica cuántica en un solo marco coherente. Y resulta que esta falta de una teoría de gravedad cuántica es exactamente lo que nos impide entender qué sucedió en el Big Bang mismo. Según la relatividad general, si rastreamos la expansión del universo hacia atrás en el tiempo, llegamos a un punto donde toda la materia y la energía del universo están comprimidas en un punto de densidad infinita, lo que los físicos llaman una singularidad. Pero las singularidades son señales de que nuestra teoría se ha roto, de que estamos tratando de aplicarla fuera de su dominio de validez. Es como tratar de dividir por cero en matemáticas. Obtienes un resultado sin sentido porque la operación misma no está bien definida. La mayoría de los físicos creen que una teoría de gravedad cuántica eliminaría esta singularidad, que cuando entendamos cómo funciona la gravedad a escalas cuánticas, descubriremos que no hay un punto de densidad infinita, sino algo más complejo, algo más suave, algo que quizás conecte con lo que vino antes. Y esta es una de las razones por las que la pregunta de qué había antes del Big Bang está siendo tomada más en serio ahora. No es que tengamos la respuesta, pero estamos empezando a tener las herramientas conceptuales para al menos formular la pregunta de manera significativa. Una de las teorías candidatas para la gravedad cuántica es la teoría de cuerdas. Según esta teoría, las partículas fundamentales del universo no son puntos sin dimensión, sino pequeñas cuerdas vibrantes de energía. Las diferentes vibraciones de estas cuerdas corresponden a diferentes partículas. Un modo de vibración es un electrón, otro es un quark, otro es un fotón. Es una idea elegante, matemáticamente hermosa, pero hasta ahora no ha sido posible verificarla experimentalmente. Lo que es interesante para nuestra historia es que la teoría de cuerdas sugiere naturalmente la existencia de dimensiones adicionales del espacio. En lugar de las 3 dimensiones espaciales que experimentamos, arriba abajo, izquierda derecha, adelante atrás, la teoría de cuerdas requiere 9 o 10 dimensiones espaciales. Las dimensiones adicionales estarían enrolladas a escalas tan pequeñas que no las percibimos en nuestra vida cotidiana. Y en algunas versiones de la teoría de cuerdas, nuestro universo podría ser lo que se llama una brana, una membrana tridimensional flotando en un espacio de dimensiones superiores. Y aquí es donde se pone realmente interesante. Si nuestro universo es una brana, entonces podría haber otras branas en ese espacio de dimensiones superiores. Y si 2 branas colisionan, esa colisión podría producir algo muy parecido a un Big Bang. En este escenario, el Big Bang no sería el comienzo del tiempo, sino el resultado de una colisión entre 2 universos preexistentes. Lo que vino antes del Big Bang sería simplemente el tiempo antes de la colisión. Esta idea, conocida como el escenario ecpirótico o el universo cíclico de Steinhardt y Turok, ofrece una visión del cosmos radicalmente diferente al modelo estándar. En lugar de un único universo que comenzó en un Big Bang y se expandirá para siempre, tendríamos un cosmos donde los universos colisionan y rebotan repetidamente, cada Big Bang siendo precedido por un universo anterior y seguido por otro futuro. El tiempo no tendría comienzo ni fin, solo ciclos infinitos de destrucción y creación. Cierra los ojos por un momento si no lo has hecho ya. Imagina el cosmos no como una línea, sino como un círculo, o mejor aún, como una espiral, elevándose hacia arriba a través de dimensiones que apenas podemos concebir. Cada vuelta de la espiral es un ciclo cósmico, un universo completo con su propio Big Bang, su propia evolución, su propio eventual fin que da nacimiento al siguiente. Y en algún lugar de esta espiral infinita, en una pequeña mota de polvo orbitando una estrella ordinaria en una galaxia ordinaria, estamos nosotros. Pequeños, sí, efímeros, ciertamente, pero también parte de algo inmenso, algo que quizás no tiene principio ni fin. Hay otra teoría que vale la pena mencionar aquí, una teoría que ha ganado considerable atención en los últimos años. Se llama cosmología de gravedad cuántica de bucles, y ofrece una perspectiva diferente tanto de la teoría de cuerdas como del modelo cosmológico estándar. Según esta teoría, el espacio mismo está cuantizado, hecho de pequeños átomos de espacio a escalas increíblemente pequeñas, mucho más pequeñas que cualquier cosa que podamos observar directamente.
En la cosmología de gravedad cuántica de bucles, cuando rastreamos la expansión del universo hacia atrás en el tiempo, no llegamos a una singularidad de densidad infinita. En cambio, la naturaleza cuantizada del espacio previene que la densidad crezca sin límite. Hay una densidad máxima, y cuando el universo se comprime hasta esta densidad máxima, rebota. El Big Bang, en este escenario, es en realidad un Big Bounce, un gran rebote. Nuestro universo en expansión sería la fase posterior al rebote de un universo anterior que se estaba contrayendo. Esta teoría tiene la atracción de eliminar la singularidad del Big Bang, de dar una respuesta concreta a la pregunta de qué había antes. Antes del Big Bang, había un universo que se estaba contrayendo, que colapsó hasta una densidad máxima y luego rebotó para convertirse en nuestro universo en expansión. Es una imagen coherente, matemáticamente bien definida dentro de los límites de la teoría. Pero aquí está la cosa. No sabemos si esta teoría es correcta. No tenemos aún manera de verificarla experimentalmente. La escala a la que los efectos cuánticos de la gravedad se volverían importantes es tan increíblemente pequeña, tan inconmensurablemente más pequeña que cualquier cosa que podamos observar, que parece casi imposible encontrar evidencia directa. Pero los científicos son ingeniosos, y una de las esperanzas es que quizás podamos encontrar evidencia indirecta en la radiación cósmica de fondo, en esas pequeñas variaciones de temperatura que codifican información sobre el universo temprano. Si el Big Bang fue realmente un Big Bounce, entonces quizás algunas propiedades del universo que existió antes del rebote se habrían transferido a nuestro universo. Quizás hay patrones en la radiación cósmica de fondo que son ecos del universo anterior. Quizás las anomalías que los científicos han encontrado, esos puntos de Hawking, esa anomalía del eje del mal, ese punto frío, son exactamente ese tipo de ecos. Es una posibilidad tentadora, una pista que los cosmólogos están investigando activamente. El universo, me parece, tiene una manera de revelarnos sus secretos poco a poco, capa por capa, como si quisiera asegurarse de que estamos listos para cada revelación antes de dárnosla. Hace un siglo, ni siquiera sabíamos que había otras galaxias además de la nuestra. Pensábamos que la Vía Láctea era todo el universo. Luego Edwin Hubble nos mostró que esas nebulosas que veíamos en el cielo eran en realidad otras galaxias, otros universos isla, como se les llamaba poéticamente. Y no solo eso, sino que estas galaxias se estaban alejando de nosotros, el universo mismo se estaba expandiendo. Ese descubrimiento llevó naturalmente a la idea del Big Bang. Si el universo se está expandiendo ahora, entonces en el pasado debió haber sido más pequeño. Y si seguimos esa lógica hacia atrás, llegamos a un momento en que todo el universo estaba comprimido en un punto increíblemente pequeño y denso. Durante décadas, el Big Bang fue visto como el comienzo absoluto, la frontera final más allá de la cual la pregunta ¿qué había antes? No tenía sentido. Pero ahora, en los primeros años del siglo XXI, estamos empezando a cuestionar esa suposición. No porque queramos complicar las cosas innecesariamente, sino porque los datos nos lo están sugiriendo. Los mapas de la radiación cósmica de fondo, con sus sutiles anomalías, las teorías de gravedad cuántica, con sus predicciones de un universo que rebota en lugar de comenzar, los modelos de multiverso, con sus infinitos universos burbujeando en un sustrato eterno. Todas estas pistas apuntan hacia la posibilidad de que la historia del cosmos sea más larga, más compleja, más misteriosa de lo que imaginábamos. Y esto, querido viajero nocturno, es donde nos encontramos ahora, en un momento de incertidumbre científica, pero también de posibilidad. No sabemos con certeza qué había antes del Big Bang, o incluso si esa pregunta tiene sentido, pero tenemos pistas, tenemos teorías, tenemos la capacidad de hacer preguntas que hace apenas unas décadas hubieran sido consideradas absurdas, y quizás lo más importante, tenemos la humildad de admitir lo mucho que no sabemos y la curiosidad de seguir investigando. Si todavía estás aquí, si todavía estás flotando conmigo a través de estas contemplaciones cósmicas, me encantaría saber qué has encontrado más interesante hasta ahora. Deja un comentario, comparte tus pensamientos. ¿Te atrae más la idea de un universo cíclico que renace una y otra vez de sus propias cenizas? ¿O quizás la idea del multiverso, de infinitos universos existiendo en paralelo? ¿O simplemente el misterio mismo, la hermosa incertidumbre de no saber? Mientras reflexionas sobre eso, permíteme llevarte un poco más profundo en la madriguera del conejo cósmico.
porque hay más que explorar, más pistas que examinar, más posibilidades que contemplar. La noche es larga y el universo es infinito, y juntos tenemos todo el tiempo del mundo para flotar a través de sus misterios. Uno de los aspectos más fascinantes de la búsqueda de lo que había antes del Big Bang es cómo esta pregunta conecta diferentes ramas de la física que normalmente no interactúan mucho: la cosmología, el estudio del universo a gran escala; la física de partículas, el estudio de los componentes más pequeños de la materia; la gravedad cuántica, el intento de unificar la relatividad general con la mecánica cuántica. Todas estas disciplinas convergen cuando tratamos de entender los primeros instantes del universo, porque en esos primeros instantes todo estaba tan comprimido que los efectos cuánticos y gravitacionales eran igualmente importantes. Es un poco como tratar de entender qué pasó en los primeros microsegundos de una explosión. No puedes simplemente mirar la explosión y extrapolar hacia atrás. Necesitas entender la química de los explosivos, la física de la onda de choque, la mecánica de cómo las diferentes partes interactúan. Es un problema complejo, multidisciplinario, y el Big Bang es como la explosión más grande posible, el evento que creó todo el espacio y el tiempo que conocemos. Entenderlo requiere todas las herramientas de la física, incluyendo herramientas que aún no hemos inventado. Esto me lleva a hablar de algo llamado el problema del horizonte, que es una de las razones por las que los físicos desarrollaron la teoría de la inflación cósmica en primer lugar. Verás, cuando miramos la radiación cósmica de fondo en direcciones opuestas del cielo, vemos que tiene casi exactamente la misma temperatura. Esto parece natural al principio, pero hay un problema profundo aquí. Esas dos regiones del cielo están tan alejadas entre sí que, incluso a la velocidad de la luz, nunca han podido estar en contacto causal desde el Big Bang. No ha habido tiempo suficiente para que intercambien información o se equilibren. Imagina que entras en una habitación y encuentras que todos los objetos en la habitación están exactamente a la misma temperatura. Eso tendría sentido si los objetos hubieran estado en la habitación el tiempo suficiente para intercambiar calor y equilibrarse. Pero si acabaran de ser colocados allí desde diferentes lugares, cada uno a una temperatura diferente, sería muy extraño que todos tuvieran exactamente la misma temperatura. El problema del horizonte es análogo a esto. ¿Cómo pueden regiones del universo que nunca han estado en contacto causal tener exactamente la misma temperatura? La inflación cósmica resuelve este problema proponiendo que en los primeros instantes después del Big Bang, el universo se expandió exponencialmente, mucho más rápido que la velocidad de la luz. Esto suena imposible porque nada puede viajar más rápido que la luz, pero la restricción de la relatividad especial se aplica al movimiento a través del espacio, no a la expansión del espacio mismo. El espacio puede expandirse tan rápido como quiera. Lo que esto significa es que antes de la inflación, el universo observable era increíblemente pequeño, lo suficientemente pequeño como para que todas sus partes estuvieran en contacto causal. Todas las partes podían comunicarse entre sí, equilibrar sus temperaturas. Luego vino la inflación, que estiró esta pequeña región homogénea hasta un tamaño cósmico. Es por eso que regiones del cielo que parecen no haber estado nunca en contacto tienen la misma temperatura. Estuvieron en contacto antes de la inflación. La inflación cósmica es una teoría hermosa y elegante, y tiene un amplio apoyo observacional. Pero también plantea preguntas profundas sobre lo que causó la inflación en primer lugar. La inflación fue impulsada por algo llamado el campo inflatón, un campo de energía que llenaba todo el espacio y causaba la expansión exponencial. ¿Pero de dónde vino este campo? ¿Qué lo activó? ¿Y qué había antes de que comenzara la inflación? Algunos físicos creen que la inflación es eterna, que siempre ha estado ocurriendo en algún lugar del espacio-tiempo. En esta visión, diferentes regiones del espacio experimentan inflación en diferentes momentos. Cuando la inflación termina en una región, esa región se convierte en un universo como el nuestro, con su propio Big Bang, su propia evolución. Pero la inflación continúa en otras regiones, produciendo continuamente nuevos universos. Es una visión de infinito, de creación perpetua, de un multiverso que nunca tuvo comienzo porque la inflación siempre ha estado ocurriendo. Esta idea de inflación eterna es fascinante, pero también es un poco inquietante para algunos, porque si la inflación es realmente eterna, entonces preguntar ¿qué había antes del Big Bang? Tiene una respuesta trivial: más inflación. Pero eso no parece satisfactorio, simplemente empuja la pregunta un paso hacia atrás. ¿Qué causó que comenzara la inflación eterna?
Y si la inflación siempre ha existido, ¿qué significa eso para nuestra concepción del tiempo y la causalidad? Estamos entrando en aguas filosóficas profundas aquí, y quizás es hora de hacer otra pausa. Respira hondo. Siente tu cuerpo relajarse. Estas preguntas no tienen respuestas fáciles, y no necesitas resolver nada esta noche. Solo estamos explorando, flotando, contemplando. El universo seguirá guardando sus secretos mañana, y pasado mañana, y probablemente por muchos años más. Pero esta noche, podemos deleitarnos en la pregunta misma. Hay algo profundamente humano en preguntarse qué había antes del comienzo. Es una pregunta que hemos hecho de diferentes formas a lo largo de toda nuestra historia. Las mitologías de culturas alrededor del mundo tienen historias de creación, narrativas sobre cómo el mundo surgió de la nada, o del caos, o de la oscuridad primordial. Los griegos antiguos hablaban del caos, el vacío primordial del cual emergieron los primeros dioses. Los hindúes hablan de ciclos cósmicos de creación y destrucción, con Brahma creando el universo y Shiva destruyéndolo, una y otra vez por toda la eternidad. Los mayas tenían su concepto del tiempo cíclico, con eras mundiales que terminaban en cataclismo y renacían en nuevas formas. Es notable cuántas de estas antiguas historias de creación resonan con las teorías cosmológicas modernas. La idea de que algo existía antes del comienzo, de que la creación fue un proceso y no un evento único, de que el tiempo podría ser cíclico en lugar de lineal, todas estas ideas tienen raíces profundas en la imaginación humana. Los científicos modernos no están simplemente inventando estas ideas de la nada, están refinándolas, dándoles forma matemática, buscando evidencia que las apoye o las refute. Pero la intuición básica, la sensación de que debe haber algo más allá del comienzo, es tan antigua como la humanidad misma. Y quizás eso significa algo. Quizás nuestra intuición de que el universo tiene una historia más larga de lo que parece no es simplemente un sesgo cognitivo, sino un presentimiento de algo real. O quizás no. Quizás es simplemente que nuestras mentes evolucionaron para pensar en términos de causa y efecto, de antes y después, y nos cuesta imaginar algo que no tenga una causa anterior. De cualquier manera, la pregunta sigue siendo fascinante. La cosmología del siglo XXI está en un momento emocionante. Tenemos datos más precisos que nunca sobre el universo temprano. Tenemos teorías más sofisticadas sobre la gravedad cuántica y la física de alta energía. Y tenemos la capacidad computacional para simular diferentes escenarios cósmicos y ver cuáles son compatibles con lo que observamos. Todo esto está convergiendo hacia un entendimiento más profundo de nuestros orígenes cósmicos, pero también estamos enfrentando los límites de lo que es posible observar. El universo observable tiene un tamaño finito, determinado por la velocidad de la luz y la edad del universo. No podemos ver más allá de cierta distancia porque la luz de regiones más lejanas simplemente no ha tenido tiempo de llegar hasta nosotros. Y más fundamentalmente, no podemos observar directamente nada de lo que sucedió antes de que el universo se volviera transparente, antes de que la radiación cósmica de fondo fuera liberada. Esto significa que para entender qué sucedió en los primeros instantes del universo, y especialmente para entender qué había antes del Big Bang, tenemos que confiar en razonamiento indirecto. Tenemos que buscar huellas, ecos, patrones sutiles, en lo que podemos observar que nos cuenten sobre lo que no podemos observar directamente. Es un tipo de arqueología cósmica, excavando a través de capas de luz y tiempo, para encontrar artefactos de un pasado casi infinitamente remoto. Los puntos de Hawking de Penrose son exactamente este tipo de artefacto potencial. Si son reales, si realmente son las huellas de agujeros negros de un universo anterior, entonces tenemos una manera de mirar literalmente antes del Big Bang. Tendríamos evidencia física, observacional, de algo que existió antes de que nuestro universo comenzara. Sería uno de los descubrimientos más profundos en la historia de la ciencia. Pero debemos ser cautelosos. La historia de la ciencia está llena de descubrimientos que parecían revolucionarios pero que resultaron ser errores, artefactos de los datos, ilusiones estadísticas. Los científicos son, con razón, escépticos de afirmaciones extraordinarias. La evidencia de los puntos de Hawking está siendo examinada, debatida, probada. Algunos análisis independientes han fallado en encontrar la señal que Penrose y Gurzadian afirman haber encontrado. Otros han sugerido que incluso si los puntos están ahí, podrían tener explicaciones más mundanas. Esto no significa que Penrose esté equivocado.
podría estar en lo correcto y simplemente necesitamos más datos, mejores análisis, para confirmar su descubrimiento. La ciencia a menudo avanza lentamente, especialmente cuando las afirmaciones son extraordinarias. Pero por ahora, debemos mantener la mente abierta y la mirada escéptica, disfrutando del misterio mientras esperamos que se resuelva. Y mientras esperamos, mientras los científicos continúan su trabajo de recopilar datos y probar teorías, nosotros podemos maravillarnos ante las posibilidades. Podemos soñar con un cosmos infinito en el tiempo, con universos que nacen y mueren en un ciclo eterno. Podemos imaginar un multiverso, un océano infinito de realidades, cada una con sus propias leyes, su propia historia, quizás sus propias formas de vida contemplando sus propios orígenes. Podemos contemplar la posibilidad de que el Big Bang no fue el comienzo, sino simplemente un capítulo en una historia mucho más grande. La noche continúa su curso tranquilo. Quizás puedes escuchar los sonidos suaves de tu entorno, el susurro del viento, el murmullo distante del tráfico, el latido de tu propio corazón. Todos estos sonidos son vibraciones, ondas moviéndose a través del aire, a través del agua de tu cuerpo, a través del tejido mismo de la realidad. Y en cierto sentido, la radiación cósmica de fondo es también una vibración, un eco, de un evento tan antiguo que precede a la existencia de estrellas, de planetas, de vida. Estás conectado con ese pasado antiguo de maneras que quizás no te das cuenta. Cada átomo de hidrógeno en tu cuerpo fue creado en los primeros minutos después del Big Bang, forjado en el calor primordial de un universo naciente. Los elementos más pesados, el carbono, el oxígeno, el hierro, fueron cocinados más tarde, en los corazones de estrellas que vivieron y murieron hace miles de millones de años. Y la energía que alimenta tu cuerpo, que permite que tus neuronas procesen estos pensamientos, proviene en última instancia del Sol, nuestra estrella local, que está convirtiendo hidrógeno en helio a cada segundo que pasa. Eres literalmente hecho de estrellas. Eres el universo haciéndose consciente de sí mismo. Y cuando contemplas la pregunta de qué había antes del Big Bang, es el cosmos preguntándose sobre su propio origen. Hay algo profundamente conmovedor en eso, ¿no crees? Las teorías que hemos explorado esta noche, la cosmología cíclica conforme de Penrose, el universo rebotante de la gravedad cuántica de bucles, el escenario epirótico de las branas colisionando, la inflación eterna, todas ellas ofrecen diferentes respuestas a la pregunta de qué había antes. Pero también comparten algo en común. Todas sugieren que la historia del cosmos es más larga, más compleja, más misteriosa de lo que nuestro modelo cosmológico estándar nos cuenta. Y quizás hay algo reconfortante en eso. Vivimos en una era de respuestas rápidas, de información al alcance de la mano, de certezas proclamadas desde cada esquina del Internet. Pero la ciencia, la verdadera ciencia, está llena de incertidumbre, está llena de preguntas que aún no tienen respuesta, de misterios que aún no se han resuelto. Y cuando miramos al cielo nocturno y preguntamos qué había antes del comienzo, estamos participando en esa gran tradición de incertidumbre productiva, de asombro ante lo desconocido. Quiero que pienses por un momento en lo extraordinario que es que podamos siquiera hacer esta pregunta. Somos criaturas pequeñas, viviendo en un planeta pequeño, orbitando una estrella ordinaria en una galaxia ordinaria. Nuestras vidas son increíblemente breves comparadas con las escalas de tiempo cósmicas, y sin embargo, hemos desarrollado las herramientas, tanto físicas como intelectuales, para investigar los orígenes del universo mismo. Hemos construido telescopios que pueden ver luz que ha viajado durante miles de millones de años. Hemos desarrollado matemáticas que pueden describir el comportamiento de partículas subatómicas y de galaxias enteras. Hemos formulado teorías que nos permiten hacer preguntas significativas sobre lo que había antes del tiempo mismo. Esto, me parece, es uno de los logros más notables de la humanidad. No solo hemos sobrevivido como especie, no solo hemos construido civilizaciones y culturas, sino que hemos llegado a un punto donde podemos contemplar el infinito y buscar entenderlo. Somos la forma en que el universo se mira a sí mismo en el espejo y pregunta, ¿qué soy? ¿De dónde vengo? ¿Hubo algo antes de mí? La radiación cósmica de fondo, ese resplandor suave que llena todo el espacio, es un testigo silencioso de estos misterios. Está en todas partes, todo el tiempo. Ahora mismo, mientras lees o escuchas estas palabras, fotones del fondo cósmico de microondas están pasando a través de tu cuerpo, a través de las paredes de tu habitación, a través del planeta mismo. Son mensajeros de un pasado casi infinitamente remoto,
viajeros que han estado en camino por 13.800 millones de años. Y algunos científicos creen que estos mensajeros llevan consigo secretos de un pasado aún más antiguo. Creen que si miramos lo suficientemente cerca, si analizamos las pequeñas variaciones en este resplandor con suficiente cuidado, podemos encontrar huellas de lo que existió antes del Big Bang. Es una búsqueda extraordinaria, un intento de mirar más allá de los límites del tiempo conocido hacia algo que trasciende nuestra comprensión habitual de la realidad. Mientras tanto, permíteme hablarte de otro aspecto de esta búsqueda que encuentro particularmente hermoso. Se trata de las ondas gravitacionales, esas pequeñas arrugas en el tejido del espacio-tiempo que fueron predichas por Einstein hace más de un siglo y finalmente detectadas en 2015 por el Observatorio LIGO. Las ondas gravitacionales son producidas por eventos cósmicos violentos, la fusión de agujeros negros, la colisión de estrellas de neutrones, quizás incluso la inflación cósmica misma. Y lo que las hace tan especiales para nuestra historia es que pueden viajar a través del espacio sin ser absorbidas o dispersadas, de la manera en que la luz puede serlo. Esto significa que las ondas gravitacionales podrían, en teoría, llevarnos información de épocas más tempranas del universo de lo que la luz puede. De hecho, hay un tipo específico de ondas gravitacionales que los científicos están buscando activamente. Las ondas gravitacionales primordiales, que habrían sido producidas durante la era de inflación cósmica, en los primeros instantes después del Big Bang. Si pudiéramos detectar estas ondas, tendríamos una ventana directa a ese periodo extraordinario de expansión rápida, y quizás pistas sobre lo que lo causó. Y aquí está la conexión con nuestra pregunta central. Si el Big Bang no fue el comienzo, si hubo algo antes, entonces las ondas gravitacionales de ese periodo podrían llevar huellas de lo que vino antes. El universo anterior, si existió, habría dejado sus propias ondas gravitacionales, sus propias arrugas en el espacio-tiempo. Y algunas de esas ondas podrían haber sobrevivido la transición del Big Bang, llegando hasta nosotros como mensajes de un cosmos que existió antes del nuestro. Estamos lejos de detectar tales señales, si es que existen. Nuestros detectores de ondas gravitacionales actuales son sensibles a frecuencias relativamente altas, producidas por eventos como fusiones de agujeros negros. Las ondas gravitacionales primordiales tendrían frecuencias mucho más bajas, y detectarlas requeriría instrumentos muy diferentes, quizás interferómetros espaciales o técnicas basadas en púlsares. Pero los científicos están trabajando en ello. Están planificando misiones espaciales como LISA, que lanzará 3 naves espaciales en formación triangular para detectar ondas gravitacionales de baja frecuencia. Están utilizando redes de púlsares, esos faros cósmicos giratorios, para buscar señales de ondas gravitacionales de muy baja frecuencia. Y están analizando la radiación cósmica de fondo en busca de un patrón particular llamado modos B, que serían una firma indirecta de ondas gravitacionales primordiales. Imagina un futuro, quizás no tan lejano, donde tengamos detectores de ondas gravitacionales lo suficientemente sensibles como para escuchar los ecos del Big Bang o incluso de lo que vino antes. Imagina poder sintonizar el universo como una radio cósmica, escuchando las vibraciones del espacio-tiempo mismo, cada frecuencia contándonos una historia diferente sobre la historia del cosmos. Es una visión hermosa, y aunque aún no la hemos alcanzado, estamos caminando hacia ella, paso a paso, descubrimiento a descubrimiento. La ciencia es, en última instancia, una forma de escuchar. Escuchamos al universo a través de nuestros instrumentos, nuestras teorías, nuestras matemáticas. Y lo que el universo nos está susurrando cada vez más claramente es que su historia es más larga y más extraña de lo que jamás imaginamos. Quizás hubo algo antes del Big Bang. Quizás nuestro universo es solo un episodio en una saga cósmica infinita. Quizás el tiempo mismo es una ilusión, y lo que percibimos como pasado, presente y futuro son solo diferentes perspectivas de una realidad temporal más profunda. Estas ideas pueden parecer abrumadoras, incluso vertiginosas, pero también pueden ser reconfortantes, de una manera extraña, porque nos dicen que somos parte de algo más grande que nosotros mismos, más grande que nuestro planeta, más grande que nuestra galaxia, más grande incluso que nuestro universo. Somos hebras en un tapiz cósmico que se extiende hacia atrás y hacia adelante en el tiempo, conectados con todo lo que fue y todo lo que será. Y ahora, mientras la noche se profundiza y el sueño comienza a llamarte,
quiero invitarte a descansar en esa conexión. No necesitas entender todo. No necesitas resolver los misterios del cosmos. Solo necesitas saber que eres parte de algo hermoso, algo misterioso, algo que ha estado desplegándose durante eones y continuará desplegándose mucho después de que tú y yo hayamos regresado al polvo de estrellas del que venimos. Si todavía estás aquí, flotando conmigo en este océano de estrellas y preguntas, me encantaría saber qué pensamientos han cruzado tu mente. ¿Qué te ha resonado más profundamente? La idea de los ciclos cósmicos, del universo renaciendo una y otra vez. ¿La posibilidad de que hay ecos de un universo anterior escondidos en la radiación cósmica de fondo? ¿O simplemente la maravilla de que podamos siquiera contemplar estas preguntas? Deja un comentario, comparte tus reflexiones. Este es un viaje que hacemos juntos, y tu perspectiva enriquece la de todos nosotros. Mientras tanto, permíteme continuar tejiendo este tapiz de contemplaciones cósmicas, porque hay más que explorar, más pistas que examinar, más posibilidades que considerar. La búsqueda de lo que había antes del Big Bang nos lleva a territorios cada vez más extraños, cada vez más maravillosos. Y aunque no tenemos respuestas definitivas, el viaje mismo es su propia recompensa. Piensa por un momento en el concepto de nada. Cuando preguntamos qué había antes del Big Bang, una posible respuesta es nada. El Big Bang fue el comienzo de todo, y antes de él no había nada. Pero ¿qué significa realmente nada? En nuestra experiencia cotidiana siempre hay algo. Incluso lo que llamamos vacío, como el espacio entre las estrellas, está lleno de campos de energía, de partículas virtuales parpadeando dentro y fuera de la existencia, de la trama misma del espacio-tiempo. Los físicos tienen un concepto técnico de vacío que es muy diferente de la nada filosófica. El vacío cuántico no es un vacío absoluto, no es la ausencia de todo. Es el estado de energía más bajo posible de un sistema, pero ese estado todavía tiene propiedades, todavía tiene estructura. Partículas virtuales aparecen y desaparecen constantemente, tomando energía prestada del vacío durante fracciones de segundo antes de devolverla. Es un estado de agitación constante, un hervidero de posibilidades cuánticas, y aquí está donde se pone realmente interesante. Algunos físicos han propuesto que nuestro universo mismo podría haber surgido de este vacío cuántico. La idea es que las fluctuaciones cuánticas en el vacío podrían, bajo las condiciones adecuadas, dar lugar a un Big Bang, a la creación de un universo entero. En este escenario, el universo no surgió de la nada absoluta, sino de algo que es casi nada, el vacío cuántico, un estado de máximo vacío que sin embargo contiene las semillas de toda la realidad. Esta idea, conocida como creación del universo a partir de la nada, ha sido popularizada por físicos como Lawrence Krauss. Es una idea provocativa, porque parece ofrecer una respuesta científica a la pregunta de por qué hay algo en lugar de nada. Pero también ha sido criticada por confundir el vacío cuántico con la verdadera nada filosófica. El vacío cuántico es algo, argumentan los críticos. Tiene propiedades, obedece leyes físicas, existe dentro del espacio-tiempo. Llamarlo nada es un juego de palabras, no una explicación real. Este debate sobre la naturaleza de la nada puede parecer abstracto, incluso académico, pero tiene implicaciones profundas para nuestra pregunta sobre lo que había antes del Big Bang. Si el universo surgió del vacío cuántico, entonces había algo antes del Big Bang, el vacío. Pero ese vacío es muy diferente de un universo anterior con estrellas y galaxias y quizás vida. Es más bien un sustrato de potencialidad pura, una matriz de posibilidades esperando manifestarse. Y si vamos aún más profundo, si preguntamos qué causó que el vacío cuántico existiera en primer lugar, nos encontramos en los límites de lo que la física puede explicar. ¿Por qué hay leyes físicas? ¿Por qué el vacío cuántico tiene las propiedades que tiene? ¿Por qué hay algo en lugar de nada, en el sentido más profundo de la pregunta? Estas son preguntas que quizás nunca podremos responder científicamente. Son preguntas que tocan los límites del conocimiento humano, los bordes del mapa donde solo podemos escribir «aquí hay dragones». Pero quizás está bien no tener todas las respuestas. Quizás el misterio mismo es parte de la belleza del cosmos. Quizás hay algo valioso en vivir con preguntas abiertas, en habitar un universo que todavía guarda secretos. Los místicos de muchas tradiciones han hablado de la importancia de la incertidumbre, de la humildad ante lo desconocido. Y en cierto modo, la cosmología moderna nos está llevando de vuelta a esa antigua sabiduría,
mostrándonos cuánto no sabemos, cuánto quizás nunca sabremos. La noche sigue su curso tranquilo. Las estrellas continúan brillando en el cielo, indiferentes a nuestras preguntas, siguiendo sus órbitas predecibles a través del espacio. Y tú estás aquí, en este pequeño planeta, en este pequeño momento del tiempo cósmico, contemplando el infinito. Es un privilegio extraordinario cuando lo piensas. De todas las formas que la materia podría tomar, de todas las configuraciones posibles de átomos, tú eres una que puede contemplar su propio origen, que puede preguntarse sobre lo que vino antes. Y mientras continúas flotando hacia el sueño, quiero dejarte con esta imagen. Imagina que el universo es un océano, vasto más allá de toda medida, profundo más allá de toda comprensión. El Big Bang fue como una ola en ese océano, levantándose de las profundidades para crear todo lo que conocemos, todo lo que somos. Pero el océano existía antes de la ola, y existirá después de que la ola se disipe. Quizás hubo otras olas antes de la nuestra, otros universos que surgieron y cayeron en las profundidades. Quizás habrá más olas después, universos futuros que aún no han nacido. Y nosotros somos como pequeñas burbujas en esa ola, diminutos momentos de consciencia surgiendo del océano cósmico, para contemplar brevemente nuestra propia existencia antes de regresar a las profundidades de donde vinimos. Pero incluso en nuestra pequeñez, incluso en nuestra brevedad, somos parte del océano mismo. Estamos hechos de la misma sustancia, obedecemos las mismas leyes, participamos en el mismo misterio. El sueño se acerca. Puedes sentirlo, ¿verdad? Esa pesadez en los párpados, esa lentitud creciente de los pensamientos. Está bien dejarse llevar. El universo continuará desplegándose mientras duermes. Las estrellas seguirán brillando. Las galaxias seguirán girando lentamente a través del vacío. Y cuando despiertes, el misterio seguirá ahí, esperándote, invitándote a continuar la exploración. Hemos viajado muy lejos esta noche, tú y yo. Hemos contemplado la radiación cósmica de fondo, esos ecos de luz antigua que llenan todo el espacio. Hemos explorado teorías sobre universos cíclicos, sobre Big Bounces, sobre multiversos y branas colisionando. Hemos considerado la posibilidad de que el tiempo mismo sea más complejo de lo que parece, que el Big Bang no fuera el comienzo, sino más bien una transición, un umbral entre lo que fue y lo que es. Y hemos llegado, inevitablemente, al límite de lo que sabemos. Más allá de ese límite hay solo conjeturas, teorías, posibilidades. Pero también hay belleza. Hay la belleza de las preguntas sin respuesta, de los misterios sin resolver, de un universo que todavía tiene secretos que desvelar. Hay la belleza de ser humano en un cosmos tan vasto, de ser pequeño pero curioso, de ser efímero pero capaz de contemplar lo eterno. Quizás cuando despiertes mañana, el mundo te parecerá ligeramente diferente. Quizás mirarás el cielo, o el café en tu taza, o el rostro de alguien que amas, y recordarás que todo está conectado con ese momento primordial del Big Bang, y quizás con algo que vino antes. Quizás sentirás una conexión con el misterio que trasciende las preocupaciones cotidianas, una sensación de participar en algo más grande que tú mismo, o quizás simplemente dormirás profundamente, y estas contemplaciones cósmicas se fundirán en tus sueños, convirtiéndose en imágenes de estrellas y galaxias girando en la oscuridad. De cualquier manera está bien. El universo no exige nada de ti excepto que seas parte de él, lo cual ya eres y siempre has sido. La noche continúa, profunda y tranquila. Las estrellas brillan sobre ti, aunque no puedas verlas a través de tu techo, a través de las nubes, a través de la contaminación lumínica de la ciudad. Están ahí, siempre han estado ahí. Puntos de luz que son en realidad soles enormes a distancias inconmensurables. Y más allá de las estrellas están las galaxias, y más allá de las galaxias está el borde del universo observable, y más allá de eso, quizás otros universos, quizás el vacío cuántico, quizás algo que ni siquiera podemos imaginar. Y en algún lugar en toda esa inmensidad, en este pequeño rincón de una galaxia ordinaria, estás tú, respirando suavemente, flotando hacia el sueño, conectado con todo lo que fue y todo lo que será. Eres polvo de estrellas que ha aprendido a preguntarse sobre su origen. Eres el universo contemplándose a sí mismo. Y eso, en sí mismo, es el mayor de los milagros. Descansa ahora. Deja que los pensamientos se desvanezcan como estrellas al amanecer. El misterio de lo que había antes del Big Bang seguirá ahí mañana, y pasado mañana, y por todos los días que vendrán. Pero esta noche, solo necesitas descansar.
Solo necesitas flotar en la oscuridad cálida del sueño, como el universo mismo flotó en el vacío antes de que el tiempo comenzara. Las teorías científicas que hemos explorado, los puntos de Hawking, las anomalías en la radiación cósmica de fondo, los modelos de universos cíclicos y multiversos, todo esto continuará siendo investigado, debatido, refinado. Los científicos seguirán construyendo telescopios más potentes, detectores más sensibles, teorías más elegantes, y quizás algún día, quizás incluso en nuestra vida, tendremos una respuesta definitiva a la pregunta de qué había antes del Big Bang, o quizás no. Quizás algunas preguntas están destinadas a permanecer siempre abiertas, invitaciones perpetuas al asombro en lugar de respuestas cerradas. Quizás la pregunta misma es más valiosa que cualquier respuesta posible, porque nos recuerda nuestra pequeñez ante el cosmos, nuestra conexión con el misterio, nuestra capacidad de maravillarnos. Mientras te deslizas hacia el sueño, te invito a llevar contigo una imagen final. Imagina que estás flotando en el espacio, muy lejos de cualquier estrella, en la oscuridad más profunda del vacío intergaláctico. No hay sonido aquí, solo silencio. No hay calor, solo el frío suave del espacio. Pero no estás solo. A tu alrededor, en todas las direcciones, hay fotones de la radiación cósmica de fondo, esos mensajeros antiguos que han estado viajando desde casi el comienzo del tiempo. Están pasando a través de ti ahora mismo, mientras lees estas palabras, mientras respiras, mientras tus párpados se vuelven pesados. Estos fotones son la luz más antigua del universo. Fueron liberados cuando el cosmos era joven, caliente, denso. Han viajado durante 13.800 millones de años para llegar hasta ti, hasta este momento, hasta esta noche. Y algunos científicos creen que llevan consigo secretos de algo aún más antiguo, ecos de un universo que existió antes del nuestro. Imagina poder escuchar esos ecos. Imagina poder decodificar esos mensajes antiguos. Imagina saber, con certeza, qué había antes del comienzo. Sería el mayor descubrimiento de la historia humana, una respuesta a la pregunta más profunda que jamás nos hemos hecho. Pero incluso si nunca llegamos a esa respuesta, incluso si el misterio permanece para siempre, hay algo hermoso en la búsqueda misma. Hay algo noble en preguntar, en asombrarse, en mirar hacia el cielo nocturno y preguntarse qué secretos guarda. Somos criaturas pequeñas haciendo preguntas grandes, y en esa desproporción hay una especie de gracia. Duerme ahora, descansa en el misterio. Mañana, el sol saldrá sobre tu pequeño rincón del mundo, comenzando otro día en tu pequeña vida en este pequeño planeta. Pero recuerda, cuando abras los ojos, que eres parte de algo inmenso. Recuerda que el universo es tu hogar, que las estrellas son tus ancestros, que el misterio de lo que había antes del Big Bang es tu misterio también, parte de tu herencia cósmica. Y si las preguntas que hemos explorado esta noche siguen dando vueltas en tu mente, si te encuentras contemplando el infinito mientras esperas el sueño, está bien. Deja que las preguntas floten libremente, como nubes en un cielo nocturno, como galaxias en el vacío. No necesitas respuestas, solo necesitas la paz que viene de saber que eres parte de algo más grande que tú mismo, algo que ha estado desplegándose desde antes del tiempo y continuará desplegándose mucho después de que tú y yo hayamos regresado al polvo cósmico. El viaje continúa, pero por ahora, descansa. El universo está desplegándose a su propio ritmo, sin prisa, sin urgencia. Tiene todo el tiempo del mundo, porque Él es el tiempo, y tú eres parte de Él, una pequeña pero preciosa parte de su historia infinita. Y mientras la noche avanza y tus pensamientos se vuelven más suaves, más difusos, como estrellas desvaneciéndose en el amanecer, recuerda que no estás solo en esta contemplación. A lo largo del tiempo, generaciones de humanos han mirado hacia el cielo y se han preguntado lo mismo que tú te preguntas ahora. Desde los primeros observadores de estrellas en las llanuras de África hace cientos de miles de años, hasta los astrónomos babilonios catalogando los movimientos celestes, hasta los filósofos griegos especulando sobre la naturaleza del cosmos, hasta los científicos modernos con sus telescopios y aceleradores de partículas, siempre hemos sido buscadores. Y esa búsqueda, esa curiosidad incansable, es quizás lo más hermoso de la humanidad. No nos conformamos con vivir nuestras vidas sin preguntar. Queremos saber, queremos entender, queremos mirar más allá de los límites de lo conocido hacia lo desconocido. Y aunque nunca lleguemos a las respuestas finales, aunque siempre haya más misterio más allá del horizonte, la búsqueda misma nos ennoblece,
Nos conecta con todos los que vinieron antes, todos los que miraron hacia arriba y se preguntaron. Esta noche, mientras flotas hacia el sueño, eres parte de esa tradición antigua. Estás participando en la gran conversación que la humanidad ha tenido consigo misma a lo largo de los milenios. Y aunque tu voz es pequeña, aunque tu tiempo es breve, importa. Cada mente que contempla el cosmos añade algo al tapiz de comprensión humana. Cada pregunta formulada, cada momento de asombro, cada susurro de «me pregunto qué había antes», contribuye a nuestra búsqueda colectiva. Las estrellas brillan silenciosamente en la vasta oscuridad del espacio. Las galaxias giran lentamente, sus miles de millones de soles siguiendo sus órbitas predecibles a través de escalas de tiempo que empequeñecen la historia humana. Y en algún lugar entre todo eso, la radiación cósmica de fondo continúa su viaje eterno, llenando cada centímetro cúbico del espacio con su resplandor suave, su mensaje antiguo. Quizás en ese mensaje están codificados los secretos que buscamos. Quizás hay patrones que aún no hemos reconocido, huellas que aún no hemos aprendido a leer. Quizás los puntos de Hawking son reales, y con ellos la confirmación de que hubo algo antes. O quizás necesitamos nuevas herramientas, nuevas teorías, nuevas formas de escuchar al universo antes de que pueda contarnos su historia más antigua. De cualquier manera, la búsqueda continuará mañana, cuando los astrónomos en sus observatorios apunten sus telescopios hacia el cielo. Continuará el próximo año, cuando se lancen nuevas misiones espaciales para estudiar el cosmos con más detalle. Continuará por generaciones, quizás para siempre. Mientras haya humanos que miren hacia arriba y se pregunten, ¿y tú has sido parte de esa búsqueda esta noche? Has viajado conmigo a través de las teorías y las posibilidades, a través de los datos y las especulaciones. Has contemplado la pregunta de qué había antes del Big Bang, una pregunta que hubiera sido impensable hace apenas un siglo, una pregunta que representa la cima de la curiosidad humana. Gracias por acompañarme en este viaje. Gracias por tu curiosidad, tu paciencia, tu disposición a flotar a través del misterio. Espero que estas contemplaciones te acompañen en tus sueños, que se transformen en imágenes de galaxias girando y estrellas naciendo, de universos surgiendo de universos anteriores en un ciclo sin fin. Y si mañana o algún día futuro miras hacia el cielo y recuerdas algo de lo que hemos explorado esta noche, espero que sientas esa conexión con el cosmos que es tu derecho de nacimiento, porque estás hecho de estrellas, de la misma sustancia que las galaxias distantes, del mismo material que formó el universo hace miles de millones de años. Eres el universo haciéndose consciente de sí mismo, preguntándose sobre su propio origen. La oscuridad del sueño se acerca, cálida y acogedora. No es muy diferente, en cierto modo, de la oscuridad del espacio. Ambas son vastas, ambas son misteriosas, ambas contienen más de lo que podemos percibir directamente, pero en ambas hay belleza. Hay la belleza de lo desconocido, la promesa de lo que aún queda por descubrir. Cierra los ojos ahora, si aún no lo has hecho. Siente el peso de tu cuerpo hundiéndose en la cama, la suavidad de la almohada, el ritmo de tu respiración. Estás aquí, en este momento, en este lugar. Pero también estás conectado con todo lo que fue y todo lo que será. Eres un eslabón en una cadena que se extiende hacia atrás hasta el Big Bang y quizás más allá, y hacia adelante hacia un futuro que no podemos imaginar. El misterio de lo que había antes del Big Bang permanece abierto, una invitación al asombro, y mientras te deslizas hacia el sueño, puedes llevar esa invitación contigo, dejarla flotar en tu mente como una estrella brillando suavemente en la oscuridad. Porque las preguntas que no tienen respuesta son a veces las más preciosas. Nos recuerdan que el universo es más vasto que nuestra comprensión, más misterioso que nuestras teorías. Nos invitan a la humildad y al asombro, a reconocer que somos pequeños pero parte de algo inmenso, y así, con el cosmos extendiéndose infinitamente en todas las direcciones, con el tiempo fluyendo hacia adelante mientras quizás también se curva hacia atrás sobre sí mismo, con las estrellas brillando y las galaxias girando, y la radiación cósmica de fondo susurrando sus secretos antiguos, tú descansas. Descansas como parte del universo, no separado de él. Descansas sabiendo que las preguntas que te has hecho esta noche son las mismas preguntas que el cosmos se hace a sí mismo. Descansas en el misterio, envuelto en él como en una manta cálida, protegido por la vastedad misma de lo desconocido. La noche continúa, pero para ti, por ahora, es hora de dejar ir los pensamientos y flotar libremente en la oscuridad.
El universo seguirá su curso mientras duermes. Las estrellas seguirán brillando, los científicos seguirán investigando, y mañana, cuando despiertes, el misterio seguirá ahí, esperándote. Pero por ahora, solo descansa, solo respira, solo sé parte del cosmos como siempre has sido y siempre serás. Parte del misterio, parte de la belleza, parte de la historia infinita que el universo está contando. Una historia que quizás no tiene comienzo, quizás no tiene fin, pero que ciertamente te incluye a ti, aquí, ahora, en este preciso momento de existencia. Las ondas del océano cósmico te mecen suavemente hacia el sueño. El resplandor de la radiación de fondo te envuelve como una luz suave. Y en algún lugar, en la profundidad del espacio-tiempo, las respuestas a todas tus preguntas esperan ser descubiertas. Quizás mañana, quizás en un año, quizás nunca, y quizás eso está bien. Porque esta noche, el misterio es suficiente. Esta noche, el asombro es suficiente. Esta noche, simplemente ser parte del cosmos es suficiente. Descansa ahora, viajero nocturno. El universo te sostiene, como ha sostenido a todas las cosas desde el principio, o quizás desde antes del principio, y en ese abrazo cósmico puedes encontrar la paz que necesitas para soñar, para descansar, para regenerarte para otro día de existencia en este extraño y hermoso cosmos. Las estrellas brillan, el tiempo fluye, el misterio permanece, y tú duermes, parte de todo ello, conectado con todo ello, una pequeña pero preciosa expresión del universo preguntándose sobre sí mismo. Buenas noches, querido viajero. Que tus sueños sean vastos como el cosmos, profundos como el misterio, y pacíficos como el espacio entre las estrellas. Y mientras nos adentramos más profundamente en la noche y en estos misterios cósmicos, permíteme guiarte hacia territorios aún más contemplativos. Porque la pregunta de qué había antes del Big Bang no es solo una cuestión científica, es también una cuestión que toca las fibras más profundas de lo que significa ser humano, de lo que significa existir en un universo que parece tener un principio y quizás un fin. Los físicos teóricos han desarrollado una variedad de modelos para abordar esta pregunta, cada uno con sus propias implicaciones y belleza matemática. Ya hemos explorado algunos de ellos: la cosmología cíclica conforme de Penrose, el universo rebotante de la gravedad cuántica de bucles, el escenario ecpirótico de las branas colisionando. Pero hay otros modelos que merecen nuestra contemplación, otros marcos para pensar sobre lo que podría haber precedido al nacimiento de nuestro cosmos. Uno de estos modelos es la idea del paisaje de cuerdas, que surge naturalmente de la teoría de cuerdas. Según esta perspectiva, las leyes de la física que observamos en nuestro universo no son las únicas posibles. La teoría de cuerdas permite un número astronómicamente grande de configuraciones diferentes, cada una correspondiente a un universo con diferentes constantes físicas, diferentes fuerzas, diferentes partículas. Los físicos hablan de un paisaje de posibilidades, un espacio matemático de dimensiones casi infinitas donde cada punto representa un posible universo. En este paisaje, nuestro universo es solo uno entre un número inconcebiblemente grande de posibilidades, quizás 10 elevado a la 500 o más. Y si la inflación eterna es correcta, entonces muchos o todos estos universos posibles podrían existir realmente, cada uno en su propia burbuja de espacio-tiempo, desconectado causalmente de los demás. Imagina eso por un momento. No un universo, sino una infinidad de universos, cada uno con sus propias leyes, su propia historia, quizás su propia forma de vida contemplando sus propios orígenes. Algunos de estos universos serían muy diferentes al nuestro, quizás sin estrellas, quizás sin átomos, quizás con formas de materia y energía que ni siquiera podemos concebir. Otros serían más similares, mundos casi gemelos donde las constantes físicas difieren solo ligeramente. En este escenario de multiverso, la pregunta ¿qué había antes del Big Bang? Adquiere un nuevo significado. Nuestro Big Bang no fue el comienzo de todo, sino simplemente el nacimiento de nuestra burbuja particular en un océano infinito de burbujas. Antes de nuestro Big Bang había, y sigue habiendo, el multiverso, un sustrato eterno de inflación que continuamente da a luz nuevos universos. Es una visión vertiginosa, casi demasiado vasta para que la mente humana la abarque, pero también hay algo extrañamente reconfortante en ella. Si el multiverso es real, entonces no estamos solos en ningún sentido profundo.
Somos parte de una comunidad infinita de universos, cada uno siguiendo su propio camino a través de la existencia. Y aunque nunca podremos comunicarnos con estos otros universos, nunca podremos saber directamente que existen, la posibilidad de su existencia expande nuestra comprensión de lo que la realidad puede ser. El físico Alan Guth, uno de los padres de la teoría de la inflación, ha descrito el multiverso como un almuerzo gratis cósmico. La idea es que la energía total del universo podría ser exactamente cero, con la energía positiva de la materia equilibrada exactamente por la energía negativa de la gravedad. Si esto es correcto, entonces crear un universo no requiere ninguna inversión neta de energía. Universos pueden surgir de la nada, o casi nada, simplemente reorganizando el balance de energías positivas y negativas. Es una idea provocativa, y no todos los físicos la aceptan. Hay debates profundos sobre si tiene sentido hablar de energía total del universo, sobre si la gravedad realmente contribuye a energía negativa, sobre si el concepto de almuerzo gratis es físicamente significativo o simplemente una metáfora engañosa. Pero lo que esta idea nos muestra es lo lejos que hemos llegado en nuestra comprensión del cosmos. Hace un siglo, la idea de que el universo tuvo un comienzo era revolucionaria. Hoy, estamos debatiendo si los universos pueden surgir de la nada, si hay infinitos universos más allá del nuestro, si el Big Bang fue solo un evento local en una realidad mucho más vasta. Mientras estas ideas flotan en tu mente, te invito a no intentar comprenderlas completamente. No es necesario. Lo que importa es el sentido de asombro, la sensación de que la realidad es más profunda, más extraña, más maravillosa de lo que nuestras intuiciones cotidianas sugieren. Vivimos en un cosmos que desafía la comprensión fácil, que siempre tiene otra capa de misterio esperando ser descubierta, y quizás eso es algo para celebrar en lugar de temer. Vivir en un universo completamente comprensible, un universo sin misterios, sería de alguna manera vivir en un universo más pequeño. El misterio expande nuestros horizontes, nos invita a seguir buscando, a seguir preguntando, nos recuerda que siempre hay más por aprender, más por descubrir, más por contemplar. La noche se profundiza mientras continuamos nuestro viaje. Quizás puedes sentir el peso del sueño acumulándose en tus párpados, el lento desvanecimiento de los pensamientos en algo más difuso, más onírico. Está bien dejarse llevar. El universo no requiere tu atención constante. Continuará existiendo, continuará expandiéndose, continuará guardando sus secretos, ya sea que estés despierto o dormido. Pero antes de que te deslices completamente hacia el sueño, permíteme compartir una última contemplación sobre la naturaleza del tiempo y lo que podría significar antes del Big Bang. El tiempo es una de las cosas más misteriosas del universo. Lo experimentamos constantemente. Cada momento de nuestra existencia está inmerso en él. Y sin embargo, no entendemos realmente qué es. Los físicos describen el tiempo como una dimensión, similar al espacio pero con propiedades diferentes. Podemos movernos libremente a través del espacio en cualquier dirección, pero el tiempo parece fluir en una sola dirección, del pasado hacia el futuro. Esta flecha del tiempo está relacionada con la segunda ley de la termodinámica, que dice que la entropía, el desorden, siempre aumenta en un sistema cerrado. Es por eso que los huevos se rompen pero no se reconstruyen espontáneamente. Por eso envejecemos en lugar de rejuvenecer. Por eso recordamos el pasado pero no el futuro. El aumento de la entropía define la dirección del tiempo, al menos desde nuestra perspectiva. Pero en el Big Bang, la entropía del universo era extremadamente baja. Todo estaba en un estado de orden casi perfecto, comprimido en un punto de densidad casi infinita. Y esto plantea una pregunta profunda. ¿Por qué? ¿Por qué el universo comenzó en un estado de tan baja entropía? Es lo que Roger Penrose llama el problema de la condición inicial, y es una de las preguntas más profundas de la cosmología. Algunos físicos creen que la respuesta está relacionada con lo que había antes del Big Bang. Quizás el estado de baja entropía de nuestro universo es un legado de algo que vino antes, una condición heredada de un universo anterior o de un proceso que trasciende nuestro cosmos individual. La cosmología cíclica conforme de Penrose, por ejemplo, propone que la entropía se reinicia de alguna manera entre ciclos cósmicos, permitiendo que cada nuevo universo comience en un estado de baja entropía. O quizás nuestra pregunta está mal formulada. Quizás el tiempo mismo no es tan fundamental como pensamos.
Algunos físicos han propuesto que el tiempo es emergente, que surge de algo más básico a escalas cósmicas, pero que no existe realmente a nivel fundamental. En esta visión, preguntar qué había antes del Big Bang sería como preguntar qué hay al norte de una línea que no es realmente recta. La pregunta asume una estructura que no existe en el nivel más profundo de la realidad. Estas ideas sobre la naturaleza del tiempo son profundas y desconcertantes, pero también son liberadoras, de cierta manera. Nos recuerdan que nuestras intuiciones cotidianas sobre el tiempo, nuestra sensación de que fluye inexorablemente del pasado hacia el futuro, pueden ser solo aproximaciones de una realidad más extraña. El universo no tiene que seguir nuestras expectativas, puede ser más misterioso, más complejo, más hermoso de lo que jamás imaginamos. Y mientras contemplas estas ideas, mientras flotas en el límite entre la vigilia y el sueño, recuerda que tú mismo eres un ser temporal. Tu vida se desarrolla en el tiempo, cada momento siguiendo al anterior, cada recuerdo siendo una huella del pasado en tu mente presente. Pero en algún sentido más profundo, quizás todos tus momentos coexisten de alguna manera que no podemos percibir directamente. Quizás el tú que existió hace un año y el tú que existirá mañana no están realmente separados en el tiempo, sino que son facetas diferentes de una existencia más completa que trasciende nuestra percepción ordinaria. Son ideas especulativas, ciertamente. No son afirmaciones científicas verificadas, sino más bien invitaciones a la contemplación. Pero a veces, en la quietud de la noche, cuando la mente se relaja y las barreras habituales del pensamiento se vuelven más permeables, podemos vislumbrar posibilidades que normalmente están ocultas a nuestra vista. La radiación cósmica de fondo sigue brillando suavemente en todas las direcciones del espacio, ese resplandor antiguo que ha estado viajando durante casi toda la historia del universo. Y en algún lugar en ese resplandor, quizás codificados en sus patrones sutiles, están los secretos de lo que vino antes. Los puntos de Hawking de Penrose, si son reales, serían como mensajes en una botella lanzados desde un universo anterior, atravesando de alguna manera la transición del Big Bang para llegar hasta nosotros. Imagina poder leer esos mensajes. Imagina poder descifrar lo que nos dicen sobre el cosmos que existió antes del nuestro. ¿Había estrellas en ese universo? ¿Había galaxias? ¿Había vida, inteligencia, seres que contemplaban sus propios orígenes de la manera en que nosotros contemplamos los nuestros? Es una posibilidad vertiginosa, una ventana hacia un pasado que precede a todo lo que normalmente llamamos pasado. Y aunque quizás nunca podamos confirmar o refutar estas posibilidades con certeza, el hecho de que podamos siquiera formular las preguntas es extraordinario. Somos criaturas pequeñas en un cosmos vasto, pero nuestras mentes pueden abarcar conceptos que trascienden nuestra escala física. Podemos pensar sobre el infinito, sobre la eternidad, sobre lo que había antes del tiempo mismo. Es un regalo extraño y precioso, esta capacidad de asombro que la evolución nos ha otorgado. El sueño te llama ahora con más insistencia. Puedes sentirlo en la pesadez de tus extremidades, en la lentitud creciente de tus pensamientos, en el desvanecimiento gradual de la atención consciente. Está bien ceder ante él. El universo estará aquí cuando despiertes, tan misterioso y hermoso como siempre. Y mientras te deslizas hacia ese otro reino, ese mundo de sueños donde las reglas de la lógica y el tiempo se relajan, lleva contigo la sensación de asombro que hemos cultivado esta noche. Lleva contigo la pregunta de qué había antes del Big Bang, no como una carga que pesa sobre ti, sino como un tesoro que brilla suavemente en la oscuridad de tu mente dormida. Porque las preguntas sin respuesta son quizás los tesoros más preciosos que podemos poseer. Son invitaciones a seguir buscando, a seguir asombrándonos, a seguir siendo humanos en el sentido más profundo de la palabra. Y en un universo tan vasto y misterioso como el nuestro, siempre habrá más preguntas esperando ser formuladas. La noche envuelve el mundo en su manto oscuro, pero no es una oscuridad vacía. Es una oscuridad llena de estrellas, de galaxias, de radiación cósmica de fondo, de misterios sin resolver. Es la oscuridad del cosmos mismo, la oscuridad de la que emergió la luz del Big Bang, la oscuridad que quizás existía antes de que todo comenzara. Y tú eres parte de esa oscuridad, parte de esa luz, parte de todo lo que fue y será. Eres el universo experimentándose a sí mismo, preguntándose sobre sí mismo, descansando en sí mismo. No hay separación real entre tú y el cosmos, solo la ilusión temporal de individualidad que nuestras mentes crean para navegar por la vida cotidiana. En la quietud del sueño que se aproxima, quizás puedes sentir esa conexión más profunda.
Quizás puedes descansar en la certeza de que perteneces, de que eres parte de algo más grande, de que tu existencia tiene significado, aunque no siempre podamos articular cuál es ese significado. El universo continúa su expansión silenciosa. Las galaxias se alejan unas de otras, siguiendo el impulso de la energía oscura que permea todo el espacio. Las estrellas nacen en nubes de gas y polvo, viven sus vidas de fusión nuclear y eventualmente mueren, dispersando los elementos pesados que forjaron de vuelta al espacio para ser incorporados en nuevas generaciones de estrellas y planetas. Y en algún lugar, en la frontera entre el tiempo y lo que vino antes del tiempo, el misterio permanece. ¿Hubo algo antes del Big Bang? ¿Otro universo? ¿Otro ciclo? ¿Otra configuración de la realidad? ¿O fue el Big Bang verdaderamente el comienzo de todo? ¿Un momento de creación ex nihilo que desafía nuestra comprensión? No lo sabemos. Quizás nunca lo sepamos con certeza, pero podemos seguir preguntando, seguir buscando, seguir asombrándonos. Y en esa búsqueda continua, en ese asombro perpetuo, encontramos algo valioso, una razón para seguir adelante, una invitación a la curiosidad, una conexión con todos los buscadores que han venido antes y vendrán después. Duerme ahora, querido contemplador de estrellas. El cosmos te sostiene, te envuelve, te incluye en su gran narrativa. Y cuando despiertes, quizás con fragmentos de sueños cósmicos aún flotando en tu mente, el misterio seguirá ahí, invitándote a seguir explorando. Pero eso será mañana. Esta noche solo descansa, solo respira. Solo sé parte del universo que ha sido tu hogar desde antes de que nacieras y seguirá siendo tu hogar de alguna manera después de que te vayas. No hay nada que hacer, nada que resolver, nada que entender completamente. Solo el descanso que necesitas, el sueño que te llama, el misterio que te rodea como un océano infinito de posibilidades. Las estrellas brillan sobre ti, aunque no las veas. La radiación cósmica de fondo pasa a través de ti, aunque no la sientas. Y en algún lugar, en la profundidad del espacio-tiempo, las respuestas esperan, pacientes como siempre, para el día en que estemos listos para encontrarlas, si es que ese día llega alguna vez. Buenas noches, viajero de las estrellas. Que tus sueños sean vastos y tus preguntas eternas. End.